saben, los videojuegos se pueden pasar rápidamente, obvio depende del juego y a quien le estés hablando, pero usualmente, si le metes ganas, se pueden completar en pocos meses. Pero no podemos decir lo mismo del desarrollo de videojuegos. A diferencia de jugar, una actividad de ocio, el desarrollo de videojuegos es un trabajo, y uno bastante complejo, ya que generalmente, se precisan varias personas, equipos, o incluso varias empresas para completar una pequeña parte de un proyecto. Se necesitan diseñadores, artistas, compositores, programadores, encargados del marketing, beta testers, y mucho más, para completar un juego que cumpla con los estándares. Es debido a esta gran dificultad, que a lo largo de los años, se han cancelado varios videojuegos, ya sea por condiciones internas o externas. Hola, buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo video, donde les presento un top 3 de juegos cancelados, quizás ya los conozcan porque recopilé los más populares, pero si este video recibe apoyo, haré una segunda parte. Comencemos. Número 3, Sonic Extreme. Era plena década de los 90, Nintendo y Sega competían por quién era mejor, y sobre todo, por quién innovaba más. Sonic salió a principios de la década con la Sega Mega Drive, y Mario se adaptó a los 16 bits en la Super Nintendo con Super Mario World, lo que inició una especie de guerra, donde solo podía haber un ganador. Con la llegada al 3D en los videojuegos, Nintendo se adaptó rápidamente a los nuevos gráficos, con su consola Nintendo 64 y el nuevo juego de Mario, Super Mario 64. Sega no dejaría esta oportunidad atrás, por lo que, tomando como base un prototipo llamado Sonic Mars, se empezó el desarrollo del primer juego de Sonic en 3D. El encargado de crear este juego sería Sega Technical Institute, y su desarrollo estaba dividido en dos grupos. El primer grupo, que tenía como líderes a Ofer Alon y a Chris Fenn, se encargaban de diseñar el motor gráfico principal, los niveles, y la jugabilidad. Mientras que el segundo grupo, que como líder tenía a Christina Coffin, se encargaba de diseñar los jefes, y también su propio motor gráfico. El desarrollo iba algo bien, a inicios de 1996 ya se tenían niveles diseñados y premisas claras, aunque todo esto iría a peor más adelante. Este proyecto, nombrado como Sonic Extreme, estaba siendo originalmente desarrollado para computadoras Windows, pero tiempo después se propuso la idea de portear el juego para Sega Saturn, como estrategia de marketing para impulsar las ventas de la consola. Este port quedaría en manos de Point of View. Y es acá, queridos amigos, donde todo se va al carajo. Verán, hacer juegos para la Sega Saturn era una tarea bastante complicada. Era una consola bastante potente, pero era muy difícil de aprender, su hardware era muy complejo, con varios chips especializados, 2 CPUs, y muchas cosas más, hicieron que el desarrollo del port sea más lento de lo esperado. A esto se suma que varios desarrolladores se fueron del proyecto para Windows, y que el port que Point of View estaba haciendo, fue desaprobado por el director ejecutivo de Sega. El resultado de esta ensalada de desgracias fue que, Point of View tenía que hacer el port desde cero, esa vez usando el motor gráfico que se usaba en los jefes del juego, y Christina quedó como la líder principal del proyecto. Esta solo tenía 6 meses para terminar el proyecto, y junto a toda la presión que llevaba, era casi imposible trabajar en el juego, hasta que todo culminó en lo peor. Un tiempo después de que Christina tomara el mando del proyecto, sufrió una pulmonía que la dejó sin poder trabajar por un largo rato. La pulmonía, o también conocida como neumonía, es una infección que inflama los sacos de aire de uno o los dos pulmones, llenándolos de fluidos, lo que puede provocar la muerte. Esta es la principal razón por la cual Sonic Extreme fue cancelado, aún teniendo mercancía, e incluso una película esperada. Lo único que queda de este juego son publicidad, vídeos, arte conceptual, y restos usados en otros juegos de Sega. Número 2, Silent Hills. A pesar de ser de las franquicias más conocidas en el ámbito de juegos de terror, y ser un ejemplo de lo que el terror psicológico puede llegar a ser, la situación de Silent Hill a inicios de la década de 2010, era terrible, con varios juegos seguidos a sus espaldas que, o no vendían lo suficiente, o eran juegos regulares. Pero todo esto cambió cuando en 2014, salió una demo llamada Silent Hills PT, para la PlayStation Store. Este era un avance para lo que vendría a ser el verdadero proyecto. Silent Hills recibió halagos tanto por el público como por la crítica por ser algo innovador dentro de la franquicia de Silent Hill, y sobre todo, ser uno de los juegos más aterradores que podías experimentar.
Y es de esperar que el juego sea tan bueno, porque detrás de este estaba la compañía Konami, contando con Hideo Kojima y Guillermo del Toro, este último conocido recientemente por la aparición de su película, Pinocho, en los premios Oscars en marzo 2023. Nada de esto podría mal ir sal, hasta que de la nada el proyecto fue cancelado. A pesar de los rumores que se crearon, la idea más probable del porqué de su cancelación fue por unos cambios en la empresa Konami. El jefe de esta fue reemplazado por su hijo, el cual vio más rentable hacer una reestructuración total de la empresa, dirigiendo su atención al mercado de juegos para celulares. Esto encendió las alarmas de los jugadores que esperaban Silent Hills y otros juegos más, pero desafortunadamente, a esto se le sumó las malas relaciones que Kojima empezó a tener con Konami, como por ejemplo, la eliminación de su nombre en varios de sus juegos, lo que culminó en que Konami expulsó a Hideo Kojima. No todo esto terminó tan mal, porque Kojima iba a terminar uno de sus juegos, Metal Gear Solid 5, antes de su retirada, pero no había noticias de Silent Hills. Más tarde, Guillermo del Toro reveló en una entrevista que oficialmente Silent Hills había sido cancelado. No soy fan de Silent Hill, pero la verdad me hubiera gustado ver este proyecto en el aire, más que nada por tanto talento y conocimiento que había en desarrollo, pero lastimosamente este es otro caso de Lost Media. Como sea, Silent Hills en el puesto 2. Número 1, Trill Kill. Era la época de los 90s, y los videojuegos empezaron a ser algo más. La mayoría de títulos de renombre eran orientados a un público infantil, lo que provocó que a los videojuegos se les atribuyera el estereotipo de ser solo para niños. Los 90 fue una época distinta, pues con la llegada del 3D, se empezaron a hacer juegos para un público más amplio. Resident Evil y Silent Hill destacaban por su sensación incómoda, Tomb Quake por su alta acción, y con diferencia de los más polémicos, Mortal Kombat con su violencia extrema. Aprovechando esta nueva libertad, un grupo llamado Paradox Development, decidió empezar con el desarrollo de un título de peleas con una sola misión: crear el título más polémico posible. Así nació Trill Kill, un juego de lucha bastante innovador que alertó a la gente por lo gráfico que era. La historia va de un demonio que estaba aburrido en el infierno, por lo que decide hacer un torneo con 10 almas condenadas al sufrimiento eterno. Estas almas debían pelear a muerte, y el alma ganadora saldría del infierno y volvería al mundo real. Para que te des una idea de lo fuerte que era, de entre los personajes destacan un caníbal que vendía salchichas hechas con carne humana, una bibliotecaria que mató a su marido tras descubrir que la había engañado, un cirujano plástico con una trampa para osos en su boca que desfiguró intencionalmente a muchos de sus pacientes, y la lista sigue. No solo era atractivo por su estética sangrienta y oscura, sino también por su jugabilidad, donde podrías combatir contra 4 personajes simultáneos, aprovechando la capacidad del 3D y de la primera PlayStation al máximo. La intención original era hacer el juego lo más violento posible, para generar críticas y odio como publicidad gratis, caso parecido al de Mortal Kombat pero mucho más extremo. Y todo iba bien, hasta que apareció Electronic Arts, la cual compró los derechos de publicación, sin remordimiento canceló la venta del juego. Hoy en día hay ROMs circulando por ahí subidas por los desarrolladores del juego, por lo que no es Lost Media ni nada, pero faltan algunas cosas por desarrollar. El desarrollo está más o menos completo, pero hay algunas partes que hacía falta desarrollar, como las causas de muerte de algunos personajes. A medias el juego está completo por internet, por lo que afortunadamente no es Lost Media, y todos vivieron felices para siempre. Trill Kill en el puesto 1. Y bueno chicos, el video concluye acá. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, suscripción y comentario, y no sé si está disponible todavía, pero puedes hacerte miembro del canal Loquendero más fracasado y estancado del 2026. Bueno, se me acabaron las palabras, nos vemos en el siguiente video.